Para la práctica 3 comenzaremos con el estudio del electromagnetismo, pero antes estudiaremos qué es el magnetismo. El magnetismo es esta fuerza invisible que hace que algunos objetos se atraigan a otros objetos y se repelan entre sí. Esta es una propiedad cuántica de los átomos llamada spin, que es, vamos a decirlo así, el imán de los electrones. En ciertos materiales que llamaremos materiales magnéticos, todos estos imanes de estos electrones están alineados, haciendo que estas fuerzas se sumen y de esta manera se produce un imán o un material magnético que puede atraer o repeler a otros materiales que tengan estas mismas características. Y como lo hemos visto en prácticas pasadas, la corriente es un flujo de electrones o el movimiento de partículas cargadas. En este caso, estas partículas cargadas son los electrones. Ahora veremos qué son los campos. Los campos son líneas de fuerzas invisibles, es decir, los campos son fenómenos que transmiten fuerzas a través del espacio. Existe el campo eléctrico y el campo magnético. En el simulador que utilizamos para la práctica 2 y la práctica 1 también podemos visualizar estos campos eléctricos. Vamos a irnos a la primera opción y ahora utilizaremos esta parte de acá, electricidad y magnetismo, y veremos el campo eléctrico. En estos campos eléctricos de fuerzas invisibles, las partículas afectan su entorno y el entorno afecta a las partículas. Aquí podemos ver una partícula cargada positiva y vemos cómo esta partícula afecta a su entorno y a otras partículas. Pondremos una partícula también negativa y vemos cómo una afecta el espacio y este espacio afecta a la otra. De esta manera luce el campo eléctrico. Vemos que una partícula positiva influye el campo para que salgan fuerzas de ellas y una negativa las atrae. Y ahora vemos las líneas de campo magnético. Podemos observar que estas forman una trayectoria cerrada a diferencia de las líneas de campo eléctrico. Acá vemos cómo parten del norte y llegan al sur. Y vemos cómo estas se atraen cuando son opuestas, norte con sur, y se repelen cuando son iguales, norte con norte o sur con sur. En conclusión, podemos decir que la fuerza eléctrica y la fuerza magnética se transmiten a través de campos, y estos dos campos están relacionados entre sí. Esto es el electromagnetismo, la relación entre el campo magnético y el campo eléctrico, y este electromagnetismo está descrito por las ecuaciones de Maxwell, y las soluciones de esta ecuación nos devuelven la ecuación de onda. Esto quiere decir que el electromagnetismo o estos dos campos viajan a la velocidad de la luz con esta forma que podemos ver acá. Están a 90 grados uno de otro, el campo magnético del campo eléctrico, y crecen. Cuando el campo magnético crece, el campo eléctrico también crece. Entonces podemos decir que el magnetismo crea electricidad y la electricidad crea magnetismo, como lo veremos en las siguientes leyes. Y en esta gráfica podemos ver que el campo magnético se representa con una letra B mayúscula y el campo eléctrico se representa con una letra E mayúscula. Ahora estudiaremos leyes que describen el magnetismo, comenzando por la ley de Lenz. La ley de Lenz se aplica para determinar el sentido de la corriente y lo podemos ver acá. Esta es la ley de Lenz. Tenemos que un campo magnético cambiante, aquí tenemos un flujo magnético, campo magnético, y aquí está su derivada con respecto al tiempo, que significa que está cambiando, produce un voltaje o una tensión, pero podemos ver acá este signo menos, y este signo menos significa que la corriente de la tensión que éste esté produciendo irá en dirección contraria al movimiento del campo. Ahora veremos la ley de Ampère. La ley de Ampère nos dice que si una corriente eléctrica fluye a través de un conductor, se crea un campo magnético circular alrededor del conductor, y lo podemos ver acá. Tenemos un conductor eléctrico y una corriente que lo está atravesando, y vemos cómo estas líneas de campo se crean alrededor de este conductor, y lo podemos observar en la ley. Dice que una corriente eléctrica, esto que podemos ver acá, representa una corriente eléctrica, densidad de corriente, y esto que está acá es igual a un campo magnético, como lo vimos, que es representado por la letra B, y esto que está acá es el rotacional. Entonces vemos que una corriente eléctrica crea un campo magnético rotacional.
Y ahora veremos la ley de Faraday. La ley de Faraday dice que un flujo variable magnético producirá una corriente en una espira. Entonces tenemos una espira y tenemos que crear un flujo variable a través de esa espira para que se cree el campo magnético. Si el flujo de este campo magnético no es variable, entonces no se creará la corriente eléctrica. Y podemos observar acá la ley de Faraday y la podemos interpretar también. Tenemos un campo magnético que está variando con respecto del tiempo. Aquí tenemos la derivada, produce o es igual a un campo eléctrico rotacional, porque estamos hablando de una espira. Y por último veremos la curva de histéresis. La histéresis es un fenómeno físico de los materiales magnéticos que busca mantener el estado que fue transferido, como por ejemplo la capacidad de crear campo magnético. Tenemos varios tipos de materiales magnéticos. Hay materiales magnéticos que pueden tener la capacidad de mantener el campo eléctrico en un momento y en otro momento pueden no tener esta capacidad. Entonces esta curva de histéresis nos muestra la posición al cambio de estos materiales y la podemos observar acá. Estas son las leyes que describen el electromagnetismo. En el siguiente video veremos las aplicaciones y las aportaciones al desarrollo de la humanidad del electromagnetismo.